¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Holotaku. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 1081. Aparecer en la lista uno tras otro. La mayoría de los inversores estadounidenses están ahora muy interesados en las acciones tecnológicas. Esto hizo que Feng Yu confiara en que los precios de las acciones de sus empresas chinas de portales web se dispararán después de que coticen. Feng Yu recuerda que en su vida anterior, los precios de las acciones de los tres principales portales web chinos se dispararon, y los tres fundadores llegaron al top billionaires de China. Incluso estuvieron en la lista de multimillonarios de Forbes por un tiempo, antes de abandonarlos. Aunque los tres fundadores todavía están en la lista de multimillonarios chinos, no llegaron a Forbes durante los próximos años. El boom de Internet había creado muchos multimillonarios, pero al mismo tiempo, muchos de ellos solo duraron un tiempo. Los que sabían cómo detenerse a tiempo habían ganado toneladas de dinero. Por ejemplo, los Dallas Mavericks de Lamba, Mark Cuban, acumuló más de $2.000 millones al invertir en acciones tecnológicas. Después de eso, Mark Cuban vendió su compañía por efectivo y acciones de otras compañías antes de comprar los Dallas Mavericks. En el futuro, el activo de Mark Cuban no volvió a crecer tan rápido y solo creció lenta y constantemente. Tiene suficiente dinero y dirige su equipo de baloncesto favorito. Las acciones de Yahoo también se están disparando, y Feng Yu se dio cuenta de que si vende todas las acciones de estas empresas en el punto más alto a fines de este año y principios del próximo, puede recaudar fondos suficientes para adquirir Advanced Micro Devices, Incorporated. Las acciones ordinarias de Microsoft y Yahoo de Just Feng Yu tendrán un valor de $40.000 millones. Esta suma de dinero es suficiente para adquirir más del 50% de las acciones de Andy Feng Yu para convertirse en los mayores accionistas, y él tendrá la última palabra en la empresa. Si esta cantidad no es suficiente, Feng Yu también puede permitir que sus otras empresas, como Aiwa, etc., se incluyan en la lista. Bill, el activo de Feng está aumentando exponencialmente recientemente. Las empresas en las que invirtió se cotizan una tras otra, y los precios de sus acciones están subiendo bruscamente. Paul Allen dio una calada a su puro mientras mira de Bill Gates. Su activo aumentó mucho en comparación con el año pasado. Pero nuestros activos también están aumentando y él no puede adelantarnos. Bill Gates respondió con confianza. Los precios de las acciones de Microsoft están aumentando rápidamente y los activos de Bill Gates superan los $70.000 millones. Está muy por delante del resto y es difícil para el resto alcanzarlo. Solo el activo de Feng Yu está creciendo rápidamente. Forbes y muchas otras revistas financieras ven a Feng Yu como la única persona que podría superar a Bill Gates. Pero algunas revistas tenían el mismo pensamiento que Bill Gates. Feng Yu solo puede mirar la espalda de Bill Gates y nunca lo alcanzará. La parte más interesante son los internautas. Habían comenzado una discusión en Internet, y algunos de ellos sintieron que Bill Gates será el hombre más rico del mundo para siempre. Feng Yu y Warren Buffett nunca lo alcanzarán. Algunos internautas sintieron que Feng Yu se pondrá al día con Bill Gates muy pronto porque las subsidiarias de la compañía de Feng Yu están listadas ahora. Es el mercado alcista ahora, y el precio de sus acciones se disparará. Los precios de las acciones de estas subsidiarias se incrementarán en algunas partes y los activos de Feng Yu se duplicarán. Feng Yu y Bill Gates no mencionaron nada sobre esto, pero los internautas habían comenzado a discutir sobre esto. Bill, ¿deberíamos hablar con Feng? Recordé que cuando intercambiaste el 2% de las acciones con derecho a voto con él, el contrato establece que si Feng Yu deja Microsoft, los accionistas originales de Microsoft tendrán la prioridad para comerciar con él. Dijo Paul Allen. Bill Gates mira a Paul Allen. Si quieres esas acciones, puedes hablar con Feng. Feng sigue siendo accionista de Microsoft y no tiene intención de vender sus acciones. No tenemos ninguna razón para obligarlo a venderle esas acciones. Desde la fundación de Microsoft, Paul Allen no estaba satisfecho con la proporción de sus acciones. Pero en ese momento, Bill Gates tenía un respaldo más fuerte que él. No crea que Bill Gates realmente había creado Microsoft de la nada. Él, incluido Warren Buffett, etc., tiene fuertes apoyos. Lee Zekai también afirmó haber construido su fortuna por sí mismo. Pero Superman Lee lo había ayudado mucho en su carrera.
La mayoría de las inversiones de Paul Allen en el pasado estaban generando pérdidas y solo unas pocas habían ganado algo de dinero. Lamentó haber vendido algunas de sus acciones de Microsoft en el pasado y quiere aumentar sus acciones ahora, especialmente las acciones con derecho a voto. Pero nadie está dispuesto a vender sus acciones con derecho a voto. Paul Allen sonrió y no dijo nada. Escuchó rumores de que Bill Gates transferirá sus activos a una fundación para evitar el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio de los EU. Es muy alto y podría llegar hasta el 55%. Este impuesto incluye herencias, transmisiones, etc. y obliga de gastar su dinero en vida. Pero tener una fundación de caridad es una buena forma de evitar impuestos. No solo las donaciones pueden reducir los impuestos, sino que también pueden evitar ciertos impuestos, como el impuesto al patrimonio, etc. Si Bill Gates vende sus acciones, Paul Allen se convertirá en el mayor accionista y tendrá la mayoría de los derechos de voto. Pero por lo que dijo Bill Gates hoy, parece que no tiene intención de vender sus acciones ahora. Bill, ¿cómo está tu fundación de caridad? Escuché que Buffett había donado una suma de dinero a su fondo. Sí. Buffett me había dado muchas sugerencias. Aunque Bill Gates es engreído, no es tonto. Sin duda, es el líder mundial en desarrollo de software, pero cuando se trata de inversiones, Warren Buffett es mucho mejor que él. Los medios de comunicación le habían dado a Warren Buffett el sobrenombre de Dios de la inversión. Aún así, nunca le habían dado a Bill Gates el apodo de Dios del software. Si Bill Gates no dijo nada más. Está pensando en cotizar las empresas de Fenyu. Los precios de las acciones de Lenovo Kingsoft, Sina, Showa y Neteas se dispararon después de que se cotizaron. ¿Todas estas empresas tienen el potencial? Sí. Pero Bill Gates no esperaba que las acciones de estas empresas fueran tan populares. ¿Es porque estas empresas son empresas chinas? Muchos inversores sintieron que China está siguiendo los pasos de Estados Unidos y se está enfocando en la tecnología de Internet. Bill Gates se preguntaba por qué Fenyu no había permitido que sus empresas aparecieran en la lista en el pasado y se apresuró a que todas se enumerasen de repente. Capítulo 1082. Prepárese para deshacerse de sus acciones. Hermano Qi, informe a sus hombres que se preparen para deshacerse de sus acciones tecnológicas. Fenyu llamó a Kirilenko. ¿Tan temprano? ¿No dijiste a principios del próximo año? Kirilenko preguntó con sorpresa. Si volcamos ahora, podemos recaudar fondos para especular sobre los futuros de índices bursátiles estadounidenses. Aunque no ganaremos mucho dinero, será más de lo que obtendremos de las acciones. La venta de sus acciones se llevará a cabo durante algún tiempo, especialmente para las acciones de empresas como Microsoft. Si se deshacen de las acciones en grandes volúmenes, los precios de las acciones caerán. El plan de Fenyu es vender todas sus acciones de Yahoo, Microsoft, etc. en un período de 3 a 5 meses, y luego vender en corto el mercado estadounidense. Este año, los mercados de valores de Estados Unidos siguen siendo optimistas, pero colapsarán el próximo año, y en 2001 ocurrirá el trágico incidente y los mercados de valores mundiales colapsarán. Incluso ahora, no todo el mundo es optimista sobre las acciones de tecnología e Internet. El dios de la inversión, Warren Buffett, insistió en no invertir en acciones tecnológicas. Otro economista, Robert Shiller, publicó un libro, Irrational Exuberance, prediciendo que la burbuja del mercado de valores estadounidense estallará. Los mercados colapsarán como en 1987. Pero no mucha gente cree lo que dijo Shiller. Muchas personas sintieron que no tendrán tanta mala suerte y que pueden salir del mercado antes de que estalle la burbuja. Aunque muchas personas abogan por la inversión racional, ¿cuántas pueden hacer eso? Después de la crisis financiera asiática de hace 2 años, cada vez más inversores optaron por invertir en los mercados estadounidenses. En 1997, solo hubo 3,7 millones de transacciones a través de Internet. Pero ahora, había aumentado a más de 9,5 millones de transacciones y sigue aumentando. Se estima que las transacciones superarán los 10 millones este año, y casi todas las familias en Estados Unidos han invertido en algunos instrumentos financieros. El auge de Internet fue una de las razones de este boom. Cualquiera que tenga una PC que pueda conectarse a Internet puede sentarse en su sala de estar para comprobar los precios de las acciones. Pueden comerciar cuando quieran sin afectar su trabajo. Además, a los mercados de valores de Estados Unidos les había ido muy bien en los 2 últimos años.
El índice bursátil estadounidense es de casi 10.000 puntos y podría llegar incluso a 11.000 puntos este año. Después de llamar a Kirilenko, Feng Yu llamó a la familia Fu para informarles. La familia Fu había invertido una cantidad significativa en el mercado de valores estadounidense. Cuando la familia Fu supo que Feng Yu estaba presentando sus planes, se sorprendieron. Pero también saben que Feng Yu apunta a una empresa estadounidense con un valor de casi 70.000 millones de dólares. ¿Feng Yu está vendiendo sus acciones para hacerse cargo de esta empresa? Feng Yu le dijo a la familia Fu que venderá sus acciones y que no lo culpen si van a perder dinero. Después de recibir la llamada de Feng Yu, Kirilenko inmediatamente ordenó a su equipo de corredores que se preparara. Los corredores de Kirilenko consideraron que esta no es una buena idea, ya que las acciones estadounidenses todavía están ganando dinero. Si quiere invertir en otra cosa, debería recaudar fondos de otra fuente. Pero Kirilenko tiene la última palabra y los corredores solo pueden hacer lo que se les dice. A espaldas de Kirilenko, se quejaron de que Kirilenko buscaba el consejo de Feng Yu en lugar de ellos, para todas estas importantes decisiones. Así es. Feng Yu es un genio en el comercio financiero y tenía un historial probado. Pero, ¿quién no se equivocará? Ya que nos contrató, debe escucharnos primero. Si el jefe no les pide un consejo, ¿cómo van a demostrar su valía y conseguir un aumento? Pero los corredores solo se atreven a quejarse a espaldas de Kirilenko. Algunos de ellos habían presentado objeciones a esta decisión y fueron despedidos. Después de eso, nadie se atreve a oponerse a Kirilenko. Cuando Feng Yu le dice a Ezaoji que piensa en formas de deshacerse de las acciones de Microsoft, recibió la llamada de Fu Ronqi. Sobrino Feng, es demasiado pronto para deshacerse de las acciones y realmente es necesario deshacerse de todo. Fu Ronqi sintió que Feng Yu era demasiado extremo. Incluso si se forma una burbuja y podría estallar en cualquier momento, no todas las acciones colapsarán. Tío Fu, ¿qué acciones quieres quedarte? ¿Chips azules? No olvide que las acciones de Microsoft también son acciones de primer nivel. ¿Qué pasa si les digo que los valores azules se hundirán más en los próximos 1 o 2 años? ¿Qué? ¿Hundir más? ¿Estás diciendo que las blue chips caerán más que el promedio? Recibió información privilegiada del gobierno de sobre sus nuevas políticas. Solo los cambios de política del gobierno pueden costar que ocurran tales incidentes. Clinton había apoyado a las empresas tecnológicas, razón por la cual las acciones tecnológicas habían estado haciendo subir los mercados de valores. Sus términos terminarán pronto y el nuevo presidente introducirá nuevas políticas, lo que podría provocar una caída del mercado. En la vida anterior de Feng Yu, las empresas líderes estadounidenses, como Microsoft, Intel, AT&T, General Motors, HP, Coca-Cola, IBM, etc., son todas empresas de clase mundial. Pero los precios de las acciones de estas empresas habían caído más que el mercado. Mucha gente afirma que fueron estas empresas las que provocaron la caída del mercado estadounidense. Buffett había dicho: lo que hacen los sabios al principio, lo hacen los necios al final. Los sabios son las personas que están en la cima, y los tontos son esos inversores y especuladores, que solo saben seguir las tendencias. También son los que están al final de la cadena alimentaria. Tío Fu, no sé sobre los cambios de política, pero este es mi análisis del mercado. También fueron los blue chips los que se vieron gravemente afectados durante la crisis financiera de finales de los 80. Esta vez será lo mismo. Fu Ronqi pensó por un momento y asintió. Eso significa que una vez que el mercado se vuelva bajista, las acciones de primera clase se hundirán. Después de todo, las acciones de primera línea están actualmente sobrevaloradas. Las empresas de primera línea pueden hacer subir los mercados de valores, pero cuando el mercado colapsa, siempre serán las primeras en verse afectadas. Bien. Entiendo ahora. Empezaremos a vender nuestras acciones a partir de mañana. Capítulo 1083. Vendió sus acciones de Microsoft. Bill Gates está sentado junto a su buen amigo, Steve Jobs. Bill Gates sabía que muchas de las empresas en las que invirtió Feng Yu habían cotizado, y quiere saber sobre el aumento de los activos de Feng Yu. El título, el multimillonario más rico del mundo, había obstaculizado el desarrollo de Microsoft. Por ejemplo, mucha gente sintió que los productos de Microsoft tienen un precio excesivo y todavía monopolizan el mercado. Si no es así, ¿cómo se hizo rico Bill Gates tan rápido? Pero este título es beneficioso para la inversión de Bill Gates.
Por ejemplo, si revela que invertirá en una determinada empresa, las acciones de esa empresa se dispararán. Su propio nombre puede hacer subir los precios de las acciones de una empresa. Por supuesto, Bill Gates no se puede comparar con Warren Buffett. Buffett es un experto en inversiones y solo invertirá en empresas después de una seria consideración. Después de que Warren Buffett invirtiera en algunas empresas, reemplazará al personal directivo superior y mejorará su desempeño. Los precios de las acciones y los dividendos aumentarán debido a sus acciones. Las inversiones de Feng Yu son diferentes a ellas. Solo había invertido en empresas que no cotizan en bolsa y nunca había interferido con las operaciones de las empresas. A lo sumo, dio algunas sugerencias, y sus acciones parecen las que haría un capitalista de riesgo. La inversión de capital de riesgo es muy arriesgada, pero todas las inversiones de Feng Yu no sufrieron pérdidas. Steve Forbes pasó los últimos datos a Bill Gates, y Bill Gates se sorprendió al ver las cifras. Esto se debe a que el activo de Feng Yu supera los 50.000 millones de dólares ahora. Forbes y Bill Gates habían discutido sobre los activos de Feng Yu antes, y concluyeron que el activo de Feng Yu no superará los 45.000 millones este año. La razón es que Feng Yu había invertido en muchas industrias tradicionales, como venta minorista, fabricación de alimentos, etc. Además, debe haber una razón por la cual las empresas de Feng Yu no cotizan. Aunque no saben cuál fue el motivo, suponen que deben ser las finanzas de la empresa. Tanto Forbes como Bill Gates sintieron que el ingreso más alto de Feng Yu este año proviene de las acciones de Microsoft. Es por eso que no esperaban que los activos de Feng Yu estuvieran cerca de los 50.000 millones de dólares, y mucho menos lo superaran. Pero después de que Lenovo entró en la lista, las empresas de Feng Yu comenzaron a cotizar una tras otra. Durante el lanzamiento de la OPI, Feng Yu no apareció en el escenario. Feng Yu ni siquiera era el presidente de estas empresas, pero Steve Forbes había descubierto que Feng Yu posee una gran proporción de las acciones de estas empresas y tiene la última palabra sobre ellas. Las acciones de estas empresas se dispararon después de que se cotizaron, y Forbes conocía un secreto. Lenovo Group casi se había convertido en una de las acciones constituyentes. Pero por alguna razón desconocida, esto no se volvió a mencionar. Es un logro para una empresa casi convertirse en una acción constitutiva inmediatamente después de su cotización. Muchos inversores sintieron que Lenovo Group es una empresa de primer nivel y que vale la pena conservar sus acciones. Muchas grandes empresas de no pueden obtener este honor. Steve, ¿este conjunto de datos es exacto? Preguntó Bill Gates. ¿Qué pasa? ¿Creías que había sobrevalorado sus activos? Le preguntó Forbes. No, creo que había subvalorado sus activos. Bill Gates respondió lentamente. Bill Gates de repente se dio cuenta de que había subestimado a Feng Yu durante todo este tiempo. Este joven siempre había sido muy misterioso. Feng Yu no tiene antecedentes sólidos, pero logró construir un imperio empresarial desde cero. Nunca había hecho ningún movimiento equivocado y es increíble. ¿Cómo puede alguien no cometer ningún error? Incluso Microsoft había sufrido algunos contratiempos con productos fallidos. Pero las empresas de Feng Yu pueden ganar dinero independientemente de lo que ganen. Muchas de estas empresas no están relacionadas. La única similitud común de estas empresas es que están invertidas por Feng Yu. Bill Gates nunca creerá que Feng Yu no interfirió en las operaciones de estas empresas. El éxito de estas empresas debe tener algo que ver con Feng Yu. El valor de estas empresas había aumentado después de su cotización. Esto significa que las otras empresas de Feng Yu que no figuran en la lista deberían estar infravaloradas. Forbes mira de Bill Gates. ¿Te sentiste amenazado? Mi valoración de los activos de Feng Yu es conservadora. De lo contrario, creo que los activos de Feng superarán los 60.000 millones este año. Si su electrónica de viento y lluvia, etc., se incluye en la lista este año, fácilmente puede superar los 70.000 millones de dólares. Bill Gates empieza a preocuparse. El valor de Microsoft es muy alto y no habrá ningún aumento repentino en el futuro. Eso significa que, si va a depender de las acciones de Microsoft, sus activos no aumentarán mucho de repente. Pero Feng Yu es diferente. Tiene muchas empresas y sus activos aumentaron mucho después de que algunas de sus empresas cotizaran en bolsa. ¿Qué pasa si todas sus empresas cotizan? Los activos de Feng Yu alcanzarán a Bill Gates e incluso podrían superarlo. Al principio, Bill Gates pensó que podía ser amigo de Feng Yu.
Incluso si su relación no puede ser como Bill Gates y Warren Buffett, pueden ser como Bill Gates y Steve Jobs. Pero Bill Gates se había peleado con Feng Yu. Aunque todavía tienen algo de cooperación comercial, ya no pueden ser amigos. ¿Conoce el crecimiento de los activos de Winan Consulting Firm? No estoy seguro. Esa no es una empresa que cotiza en bolsa, y solo puedo averiguar que esta empresa había adquirido las acciones de Microsoft. Además, tienen un aumento en las inversiones de los clientes este año. Sus activos deberían haber aumentado mucho. Las empresas que no figuran en la lista no necesitan revelar sus finanzas, y es casi imposible averiguar con precisión el valor real de la empresa. Esta es también la razón por la que Forbes usó la palabra estimado en el valor neto de Feng Yu. Esto se debe a que Feng Yu tiene demasiados activos que no se pueden evaluar. Bill Gates suspiró. No lo pienses demasiado. Al menos Feng Yu sigue siendo accionista de Microsoft. De repente, sonaron los teléfonos de Bill Gates y Steve Jobs. Respondieron y recibieron la noticia al mismo tiempo. Feng Yu había vendido sus acciones de Microsoft. Capítulo 1084. El furioso Allen. Bill Gates quedó atónito. No esperaba que Feng Yu vendiera sus acciones de Microsoft. Las acciones de Microsoft están funcionando muy bien ahora y han aumentado de manera constante. Después de que se lanzó el sistema operativo Win98, la compañía está lista para obtener grandes ganancias. ¿Por qué Feng Yu vendió sus acciones? Forbes mira de Bill Gates. Sintió que debe haber algo mal dentro de Microsoft, o de lo contrario, ¿por qué Feng Yu vendió sus acciones de Microsoft que adquirió a lo largo de los años de repente? Bill, ¿recibiste la noticia? Sí. Pero no entiendo por qué está haciendo esto. Los precios de las acciones de Microsoft están subiendo, ¿y por qué anunció al público que vendía sus acciones? Feng Yu había comenzado a vender públicamente sus acciones de Microsoft porque le preocupa el dilema del prisionero. Si todos lo siguen y se deshacen de sus acciones de Microsoft, el precio de las acciones se desplomará y no habrá compradores. Pero anunciar las ventas públicamente es diferente. Winan Consulting se había puesto en contacto con algunas instituciones financieras y vendió las acciones de Feng Yu en grandes volúmenes. De esta forma, los precios de las acciones no se verán afectados e incluso podrían subir ligeramente. Después de que los hombres de Feng Yu difundieran la noticia de que quería vender sus acciones de Microsoft, muchas instituciones financieras se pusieron en contacto con Winan Consulting. Las acciones de Microsoft son muy buscadas, ya que nadie está dispuesto a vender sus acciones de Microsoft. Feng Yu vende sus acciones a la tasa de mercado. Las instituciones financieras no necesitan pagar un sobreprecio ni asumir riesgos adicionales. La razón dada por Winan Consulting es que están cambiando la dirección de sus inversiones del extranjero a China. Muchas instituciones financieras sintieron que Feng Yu debe tener algunos antecedentes gubernamentales. Había ganado suficiente dinero en el extranjero y va a invertir en China. Esta es una razón válida, a pesar de que muchas personas sintieron que esto es un movimiento estúpido. Microsoft anunciará sus dividendos a finales de año. Pero las instituciones financieras no mencionaron los dividendos, ya que quieren comprar más acciones de Feng Yu. Este periodo, Feng Yu se había reunido en secreto con la alta dirección de algunas instituciones financieras. Algunas instituciones financieras incluso sintieron que Feng Yu está vendiendo sus acciones de Microsoft porque fue expulsado de la junta directiva. Los chinos tienen un dicho. Es mejor ser un pez grande en un estanque pequeño que un pez pequeño en un estanque grande. Incluso si Feng Yu no se aferra a las acciones de Microsoft, sigue siendo el segundo hombre más rico del mundo y el hombre más rico de Asia. Los mercados asiáticos están emergiendo, especialmente el mercado chino. No hay nada de malo en que Feng Yu concentre sus inversiones en China. Bill Gates estaba aún más sorprendido por la determinación de Feng Yu de trazar la línea entre él y Microsoft. Feng Yu había vendido todas sus acciones de Microsoft, incluidas las acciones con derecho a voto. Sí. Vendió las acciones con derecho a voto a Ballmer y Bill Gates no tenía idea de cuándo había sucedido. Feng Yu debe haber conocido a Ballmer en secreto y completar el trato. Ballmer acaba de ser ascendido a presidente, mientras que Bill Gates es presidente y director ejecutivo. Esto le está dando una gran parte de su autoridad a Ballmer, pero Ballmer había negociado con Feng Yu sin informarle. Señor Allen, hay rumores de que el señor Feng vendió sus acciones de Microsoft por su culpa. ¿Tienes algún comentario? Señor
Allen echó al señor Fenn de la junta directiva e hizo que el señor Fenn vendiera sus acciones de Microsoft. Señor Allen, ¿por qué el señor Gates eligió al señor Ballmer como presidente de Microsoft y no a usted? Preguntó un reportero. Señor Allen. Paul Allen se queda sin palabras. ¿Cómo sabría por qué Fenn Yu había vendido sus acciones de Microsoft? Incluso si hubiera obligado a Fenn Yu a salir del tablero, ¿qué pasa? Fenn Yu no había estado haciendo su trabajo, ¿y por qué la compañía debería recompensarlo con una bonificación al final del año? Además, mencioné que no tengo tiempo para ser presidente de Microsoft. ¿Cómo puedes insinuar que no soy tan bueno como Ballmer? Pero Paul Allen tampoco esperaba que Fenn Yu vendiera todas sus acciones de Microsoft de manera tan pública. Lo que lo enfureció más es que Ballmer lo sabe y no lo mencionó durante la reunión de directores. Ballmer, quiero tu explicación sobre este asunto. Paul Allen mira fríamente a Ballmer. Ballmer suspiró. No sabe que Fenn Yu venderá todas sus acciones de Microsoft. Si sabe que Fenn Yu hará esto, no comprará esas acciones con derecho a voto. Incluso tuvo que pedir un préstamo por esas acciones. Fenn me había buscado. Basado en su acuerdo con Bill, debe vender sus acciones con derecho a voto a los accionistas con derecho a voto existentes. Entonces, vino a buscarme. Estoy aumentando mi participación en la empresa, ¿hay algún problema? Ballmer dijo. Lo que dijo Ballmer no estaba mal. Se había convertido en presidente de la empresa y la compra de acciones de la empresa demuestra su confianza en la mejora de los beneficios de la empresa. Sería más sorprendente si vendiera las acciones de la empresa después de convertirse en presidente de la empresa. ¿Cuándo te buscó Fenn? ¿Cómo es que no estamos informados? Paul Allen cuestionó. Hace unas 2 semanas. Nos habíamos reunido varias veces para negociar el precio de las acciones. Esta es una operación normal y ¿por qué debería informarle? ¿Violé alguna ley o violé la política de la empresa? Preguntó Ballmer. ¿Pensaste que soy estúpido? Si les informo, ¿tendré la oportunidad de comprar esas acciones? Todo el mundo sabe que está buscando la oportunidad de aumentar sus acciones. HMPH. Todo el mundo dice que Microsoft ha discriminado a Fenn Yu y es racista contra los chinos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Preguntó Paul Allen. ¿Cómo se puede escalar la decisión de una empresa al racismo? Microsoft también tiene muchos empleados asiáticos y están tratando de abrir el mercado chino. Son las empresas chinas las que están ofreciendo precios bajos por su software. Son los chinos los que discriminan a Microsoft. No haremos nada. Este es solo un intercambio normal. Fenn está vendiendo sus acciones de Microsoft y las instituciones financieras le están comprando las acciones. ¿De qué hay de qué preocuparse? Idiota. ¿Crees que los medios pensarán así? Los precios de nuestras acciones seguramente se verán afectados mañana. Paul Allen gritó. Esos son todos rumores y no afectarán nuestro estado. Invitamos a más rumores si intentamos explicarnos. Además, nuestras ganancias de este año no se ven afectadas, e incluso si el precio de nuestras acciones ha caído ligeramente, pero no es un problema. Ballmer respondió con confianza. ¿Pero será tan optimista como dice Ballmer? Capítulo 1085. Los precios de las acciones de Microsoft cayeron. Bill Gates y el resto pensaron que las acciones de Microsoft de Fenn Yu están por encima del 15%, pero no sabían que Fenn Yu había aumentado sus apuestas a través de Win and Rhyme Consulting. Cuando el mercado abre hoy, Fenn Yu ordenó a sus hombres que se deshagan del resto de sus acciones de Microsoft. De repente, surgieron en Internet rumores de que a Microsoft no le iba bien. Fenn Yu no fue quien difundió este rumor, y podría ser una broma de algunos cibernautas o alguien que difundió deliberadamente noticias falsas para hacer bajar los precios de las acciones de Microsoft. Cuando Fenn Yu vendió sus acciones, los precios de las acciones de Microsoft cayeron inmediatamente. Aunque la caída no es mucha, hoy no se pueden recuperar. Paul Allen está maldiciendo y regañando a Fenn Yu en su oficina. Ya que había encontrado instituciones financieras para comprar sus acciones, ¿por qué no les vende todo? ¿No sufrió pérdidas al vender esas acciones? Eres perjudicial para todos. Pero Paul Allen no está muy preocupado por esto, ya que las fluctuaciones en el precio de las acciones son normales. Microsoft es la empresa más fuerte del mundo y los precios de las acciones no seguirán cayendo.
Al día siguiente, una cuenta comercial desconocida hizo que muchos vendieran acciones de Microsoft, lo que provocó que los precios de las acciones siguieran cayendo. Paul Allen y el resto aún confían en Microsoft. Al tercer día, las acciones de Microsoft siguen cayendo. Inmediatamente investigaron y descubrieron que alguien más estaba deshaciéndose de las acciones de Microsoft en un gran volumen. Durante 3 días consecutivos, los precios de las acciones de Microsoft han estado cayendo. Aunque la caída no es mucha, hizo que la gente se preocupara. Algunos inversionistas comienzan a deshacerse de sus acciones de Microsoft porque sienten que las acciones de Microsoft ya no son fuertes. La próxima semana, los precios de las acciones de Microsoft continúan cayendo. La caída no es mucha cada día, pero había caído más de un 5% al final de la semana. El patrimonio neto de Bill Gates se había reducido en unos pocos miles de millones de dólares. Feng Yu, Kirilenko y Furronki están vendiendo sus acciones de Microsoft en lotes y logran bajar los precios de las acciones. Una semana después, los precios de las acciones de Microsoft comienzan a recuperarse, pero la recuperación es muy lenta y volátil. Durante este periodo, Feng Yu y el resto venden el resto de sus acciones, especialmente Yahoo y otras acciones tecnológicas. Actualmente, es un mercado alcista para las acciones de tecnología, y pueden vender una pequeña cantidad de acciones en segundos fácilmente. Maldita sea. Todo es culpa de Feng. Si no es por él, ¿bajarán los precios de nuestras acciones? Paul Allen se paseaba frustrado. Un director que fue expulsado de Microsoft les está causando problemas. Esto es imperdonable. ¿Son estúpidos esos inversores? Somos Microsoft, y no deberían aprovechar la oportunidad de poseer nuestras acciones. Incluso están vendiendo sus acciones. ¿Qué otra participación de la empresa es tan fuerte como nosotros, Microsoft? Invertir en nuestras acciones de Microsoft es mejor que invertir en otras empresas. Bill Gates también se siente frustrado. Él había sufrido la mayor cantidad de pérdidas cuando cayeron los precios de las acciones de Microsoft. Cada caída porcentual vale para él unos cientos de miles de dólares, y mucho menos más del 5%. Bill Gates había pensado que su patrimonio neto superará los 90.000 millones de dólares este año y se convertirá en el hombre más rico de la historia. Pero ahora, es posible que ni siquiera alcance los 80.000 millones de dólares. La parte extraña es que incluso los precios de las acciones de Yahoo están cayendo. Yahoo es el sitio web más grande del mundo y debería estar funcionando bien este año. eBay, Intel y muchas otras acciones fuertes también comenzaron a caer. Si fue una o dos empresas, está bien. Pero muchos precios de las acciones de primera línea están cayendo al mismo tiempo, y esto es anormal. Aparecieron algunos expertos y dijeron que la carrera alcista del mercado estadounidense está llegando a su fin y que pronto será el mercado bajista. Los expertos mostraron algunos datos para demostrar que su análisis es correcto. Empiezan a aparecer teorías de burbujas económicas. Mucha gente está especulando que el mercado de valores estadounidense colapsará pronto y afectará al mundo entero. Por supuesto, algunas personas optimistas no creen en estas teorías. La economía de los Estados Unidos está bien y la crisis financiera asiática acababa de ocurrir no hace mucho. No debería haber otra crisis financiera tan pronto. Esas teorías de las burbujas económicas son solo para ahuyentar a los inversores, de modo que los supuestos expertos puedan ganar dinero comprando las acciones a precios bajos. Surgieron todo tipo de rumores y nadie sabe cuáles son reales o falsos. A pesar de los rumores, los precios de las acciones de NTS, Sina, etc. continúan aumentando. Es como si esas teorías no afectaran a las empresas chinas. Feng Yu tampoco esperaba que esto sucediera. Parece que mucha gente todavía está obsesionada con las acciones tecnológicas. Estas inversiones irracionales traerán tragedias a los inversores. Una vez que las empresas anuncien noticias negativas, habrá ventas de pánico. Podrían quedarse atascados con las acciones y los precios de las acciones colapsarán. NTS, Sina, etc. acababan de cotizar y los accionistas originales aún no pueden vender sus acciones. De lo contrario, Feng Yu venderá sus acciones ahora y las volverá a comprar cuando los precios de las acciones alcancen el punto más bajo. Ahora, los accionistas de Microsoft están ansiosos. No podían entender por qué Feng Yu está tan decidido a trazar una línea con Microsoft. ¿No le interesan los dividendos de fin de año? Feng Yu también sufrirá grandes pérdidas al hacer esto. ¿Qué es lo que busca?
¿Feng Yu está tratando de vengarse de Microsoft por expulsarlo de la junta directiva? Feng Yu está tirando a todos con él. La relación de Feng y Microsoft llegó a un punto sin retorno. Los accionistas de Microsoft deben pensar en formas de evitar que bajen los precios de las acciones de Microsoft y recuperar la confianza de los inversores. Se supone que los precios de las acciones de Microsoft subirán, pero no sucedió. Bill Gates había pensado que el valor de Microsoft superará los 600.000 millones este año. Pero ahora es imposible. Es Navidad, pero Bill Gates no tiene ganas de celebrarlo, ya que había sufrido un duro golpe. Los medios informan que esta es la venganza de Feng Yu contra Microsoft. ¿Son estúpidos los medios? ¿Cuánto dinero tiene Feng Yu en comparación con el valor de Microsoft? ¿Cómo es posible que Feng Yu derribe a Microsoft solo? Además, Feng Yu había vendido todas sus acciones hace mucho tiempo. La solución más fácil para aumentar el precio de las acciones de Microsoft ahora es invitar a Feng Yu a que vuelva a la junta para frenar esos rumores. Pero esto será una vergüenza para Microsoft y Bill Gates. Implicará que sin Feng Yu, Microsoft no sobrevivirá. Es por eso que Bill Gates nunca hará esto. Bill Gates pensó en otra solución, que es introducir un nuevo producto lo antes posible. Por ejemplo, un nuevo software o sistema operativo puede aumentar las ganancias de Microsoft y aumenta la confianza de los inversores. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 1086. Todo está listo. El día de Año Nuevo del milenio, Win&Rhyme Electronics y Philips realizaron un gran lanzamiento de producto. Están presentando su último modelo de teléfono móvil con función de cámara. Este teléfono es casi el doble del tamaño del último teléfono de Win&Rhyme, Palm Pre Azure, y utiliza una cámara de 300.000 píxeles con zoom digital 3 veces mayor, 256 colores en una pantalla de 2,1 pulgadas. Estos diseños mostraron la diferencia entre los teléfonos móviles Win&Rhyme con otros teléfonos. Nadie tenía que esperar que un teléfono móvil pudiera tomar fotografías. Esto es lo mejor que puede hacer la electrónica de viento y lluvia. En su laboratorio de investigación, tienen una pantalla de mejor color, una pantalla más grande, píxeles de cámara más altos, etc. Pero esas características aún no se pueden producir en masa y no se pueden introducir en el mercado. Si Feng Yu no hubiera comprado algunas tecnologías patentadas de Kodak, este teléfono podría tener que esperar un año más. Los ingenieros de Win&Rhyme Electronics tendrán dificultades para descubrir las tecnologías de las cámaras digitales. Este teléfono es el primer teléfono móvil con función de cámara del mundo. En el futuro, cuando los teléfonos móviles con cámaras se vuelvan populares, el teléfono de Win&Rhyme se registrará en la historia. Esto es muy importante para el viento y la lluvia. Pueden agregar un eslogan a todos sus anuncios futuros. El inventor y productor del primer teléfono con cámara del mundo. Esto significa que todas las demás marcas de teléfonos móviles están imitando Win&Rhyme. Por supuesto, Feng Yu había intentado usar este teléfono y sintió que la calidad era demasiado pobre. Es bueno para capturar imágenes en distancias cortas, pero si el objeto está más lejos o con poca iluminación, la calidad es muy mala. Todas las fotos tomadas solo son adecuadas para que el usuario las vea. Pero si el usuario está usando esta función para lucirse, es suficiente. Incluso cuando la calidad de la imagen es mala, este es el primer teléfono con cámara del mundo. Feng Yu no esperaba que las ventas de este teléfono fueran buenas y lo único que quiere es captar la atención de los consumidores. Los últimos modelos tendrán actualizaciones en la pantalla, la cámara, el sistema operativo, etc. En otros 2 años, los teléfonos con cámara se convertirán en teléfonos convencionales. Después del lanzamiento de este teléfono, Win&Rhyme Electronics atrajo la atención de todos los fabricantes de electrónica de consumo y de cámaras digitales. Estos dos productos se pueden combinar y, según la reacción de los consumidores, les encanta. Por lo tanto, todos los fabricantes de teléfonos móviles comienzan a pensar en producir teléfonos con cámara. Win&Rhyme Electronics está funcionando bien, pero Microsoft y otras empresas están en problemas. Los precios de las acciones de Microsoft y otras empresas comienzan a caer y no muestran signos de recuperación. Incluso cuando Microsoft anuncia que presentará un nuevo sistema operativo, el precio de sus acciones aún no se pudo recuperar. La demanda antimonopolio de Microsoft aún está en curso y no se ve bien para ellos.
Los que demandan a Microsoft quieren que la empresa se divida para reducir su influencia, y eso es lo que Bill Gates no quiere ver. Microsoft tiene actualmente 4 categorías principales de productos: sistemas operativos, reproductores multimedia, navegadores web y software de oficina. Cada producto está generando grandes beneficios para Microsoft. Oh, todavía tienen un software de mensajería instantánea más ahora. Entre los productos, se sospecha que el software de oficina que no se vende en un paquete, sino el sistema operativo, el reproductor multimedia, el navegador web y la mensajería instantánea se venden en un paquete. Vender estos productos en un paquete se considera monopolizar el mercado porque evita la competencia. Cuando los precios de las acciones de Microsoft están cayendo y la demanda antimonopolio está en el punto de mira, los medios informaron que Fenyu vendió sus acciones porque cree que Microsoft perderá la demanda. Los inversores que se aferran a las acciones de Microsoft comienzan a preocuparse. Si Microsoft tuviera que separarse, el precio de sus acciones se desplomará. Aunque los precios de las acciones podrían recuperarse en el futuro, es posible que tampoco se recuperen. Los inversores sufrirían grandes pérdidas si las acciones de Microsoft no se recuperan. Algunos medios elogiaron a Fenyu por ser un inversor sabio y racional y está un paso por delante de los demás. Muchas empresas de software y algunas de hardware critican a Microsoft por obligarlas a utilizar los sistemas operativos de Microsoft. Además de Estados Unidos, empresas de Europa, Japón y muchos otros países comienzan a demandar a Microsoft por antimonopolio. Sin embargo, Microsoft no ha sido demandado en China. A nadie parece importarle si Microsoft está monopolizando el mercado porque Microsoft no había monopolizado el mercado chino. El sistema operativo de Microsoft no está incluido con otros productos en China. Están vendiendo su sistema a un precio muy bajo. Lenovo también está preparada para presentar un nuevo tipo de sistema operativo en los próximos 2 años. Será compatible con el sistema operativo de Microsoft y tendrá actualizaciones gratuitas. Este nuevo sistema operativo sacará a Microsoft del mercado chino. Incluso cuando el precio minorista del sistema operativo de Microsoft es el más bajo de China en comparación con el resto del mundo, todavía hay muchos chinos que utilizan versiones falsificadas. Microsoft no tiene miedo de pagar fuertes multas, pero temen que los tribunales ordenen la suspensión de su modelo de venta de paquetes. Microsoft ya había monopolizado el sistema operativo y casi monopoliza el software de oficina. Ahora, Microsoft quiere monopolizar el reproductor multimedia, los navegadores de Internet y el software de mensajería instantánea para beneficiarse de los anuncios en ellos. Una vez que un producto tiene el monopolio del mercado, generará grandes beneficios. Si 4 o 5 productos pueden monopolizar el mercado, las ganancias de Microsoft serán varias veces más altas. Cuando la casa tiene goteras, sigue lloviendo toda la noche. Así es como se siente Microsoft ahora. Aunque los precios de las acciones de otras empresas no se habían recuperado al máximo, habían dejado de caer. Solo los precios de las acciones de Microsoft continúan cayendo. La última lista de multimillonarios de Forbes está disponible. Bill Gates sigue en la primera posición con 79.000 millones de dólares. Esto está muy lejos de los 90.000 millones de dólares que espera. Fenyu sigue en segundo lugar, con 53.000 millones de dólares. Oh, esto se basa en estimaciones. Fenyu también había creado un milagro. Todos los demás en la lista poseen grandes cantidades de acciones de empresas cotizadas y se incorporaron a la lista en función del valor de sus acciones. Pero las empresas más rentables de Fenyu no figuran en la lista y aún puede obtener el segundo lugar. Mucha gente especula que si la empresa más rentable de Fenyu apareciera en la lista, ¿cuánto será su riqueza real? Mientras todos discutían esto, Fenyu había tirado en secreto todas sus acciones de Yahoo y provocó que Yahoo hiciera caer los precios de las acciones. Lo que queda es que los tribunales multen a Microsoft, y hará que todos los precios de las acciones de las empresas de tecnología caigan. Capítulo 1087. Encuentro con Allen de nuevo. A Fenyu no le preocupa la difícil situación de Microsoft, y volvió a aparecer en público en Estados Unidos. Una vez más, Fenyu apareció en la Win and Rhyme Arena para ver el juego de su equipo. Este año, el equipo de Win and Rhyme había conseguido 2 reclutas. Uno de ellos es Wang Zizi, de China, y el otro es Manu Ginóbili, de Argentina. Fenyu había usado su conexión para sacar a Wang Zizi de su equipo actual. Será el suplente de Rodman, y Manu Ginóbili permanecerá en Europa para entrenar.
En la primera ronda de borradores, el equipo de Win Rain consiguió un jugador llamado Meta Sandiford Artest y un jugador llamado Andrei Kirilenko. Kirilenko le preguntó inmediatamente a Andrei Kirilenko de Fenyu, ya que él dice que este jugador son sus compatriotas y que lo preparará. Meta Sandiford Artest y otro jugador, cuyo contrato casi termina, son canjeados por Akeem Olajuwon de los Rockets. Akeem Olajuwon ya no está en su mejor momento y está plagado de lesiones. De lo contrario, Rockets no lo liberará. Pero Fenyu todavía había insistido en completar este intercambio, ya que no hay mejores delanteros centrales en el mercado. Los jugadores a los que se dirigió Fenyu no son para ventas o los equipos quieren cambiar al jugador por Carter o Pierce. Estos dos jugadores pueden atraer aficionados y serán los pilares del equipo. Fenyu nunca los cambiará por otros jugadores. Simplemente suceda, los Rockets reconstruirán su equipo y ambas partes aceptaron el intercambio. Aunque el salario del equipo Win Rain había aumentado, a Fenyu no le importa. Solo quiere que su equipo mejore y juegue partidos emocionantes. Después de que Akeem Olajuwon se une al equipo Win Rain, inmediatamente se convierte en el hermano mayor del vestuario y puede mantener a Rodman bajo control. Tiene mucha experiencia y puede transmitirla al resto de los jóvenes. El equipo de Win Rain está utilizando actualmente dos estrategias principales. Los jugadores del primer equipo son Olajuwon, Rodman, Pierce, Carter y Billups. Son los principales jugadores del equipo. Pierce y Carter son jugadores explosivos, mientras que Olajuwon es el soporte. Billups es fuerte en defensa, y con él cerca, la defensa de esta estrategia será mejor. Los suplentes, Mobley, Lewis, Alston, también son jugadores ofensivos rápidos y pueden asociarse fácilmente con Pierce, Carter o Wanzizi. Antes del juego de estrellas de este año, el equipo La Win Rain se encuentra en la sexta posición de la división occidental. Su clasificación había sorprendido a muchos expertos. Este equipo fue reconstruido el año pasado, y lograron ingresar a los playoffs en su segundo año. Muchos equipos menospreciaron al equipo de viento y lluvia. Sintieron que este es un equipo lleno de jóvenes, viejos y lesionados. Incluso cuando se clasifiquen para los playoffs, también estarán eliminados en la primera ronda. Los dos equipos más abiertos contra el equipo Win Rain son la Lakers y Portland Trail Blazers. Los Lakers no están contentos con Win Rain porque son de la misma ciudad y comparten la misma arena. Incluso sus fans son iguales. Por eso tienen una competencia feroz. Este año, los Lakers se habían desempeñado muy bien gracias a Shaq. Actualmente son los primeros en la división occidental y su objetivo son los campeones generales. Portland Trail Blazers está en contra de Win Rain por Paul Allen. Su enemistad con Fenyu había alcanzado otro nivel después de que este último vendiera sus acciones de Microsoft. Los medios describen la relación entre Fenyu y Paul Allen como fuego y agua. Algunos medios incluso expusieron que Fenyu se había comprado un equipo de baloncesto por una apuesta con Paul Allen. Fenyu comprará el equipo más pésimo de Lamba y lo reconstruirá para vencer a los Blazers. En la reunión anterior, Win Rain había ganado contra los Blazers, y esta vez, Paul Allen anuncia que están de regreso para vengarse. Después de que Fenyu le preguntó al entrenador Karl, le dijo a los medios: Win Rain derrotará a los Blazers nuevamente. Durante este partido, Olajuwon, que siempre juega unos 20 minutos, jugó 35 minutos. Al final, Win Rain ganó 107-91. Durante la conferencia posterior al partido, Olajuwon agregó sal a las heridas de los Blazers. No dejes que nos encontremos en los playoffs, o de lo contrario, es posible que ni siquiera pasen la primera ronda. Olajuwon también está descontento con los Rockets por cambiarlo. Quiere demostrar que todavía puede dominar las canchas. Paul Allen está furioso cuando vio al sonriente Fenyu. Si Fenyu no hubiera vendido sus acciones de Microsoft, los precios de las acciones no se hundirían. Después del partido, Fenyu se acercó para evitar que Paul Allen se fuera. Pablo. Ha sido un tiempo. ¿Cómo estás? Paul Allen sintió ganas de estrangular a Fenyu y gritarle. Los precios de las acciones de Microsoft han estado cayendo, ¿y me estás haciendo esta pregunta? Mi equipo acababa de perder contra el tuyo. ¿Qué piensas? Esto es como cortar a alguien con un cuchillo y espolvorearlo con sal. Paul Allen dejó escapar un fuerte HMPH. Y traté de alejarse. No quiere hablar con Fenyu.
Paul, nos conocemos desde hace tanto tiempo, y debo hospedarte cuando vengas a Los Ángeles. Déjame invitarte a cenar, ¿de acuerdo? Paul Allen espetó. No cenaré contigo. Paul Allen recordó las experiencias desagradables en China cuando Feng Yu mencionó la cena. ¿Qué tal el café entonces? Podemos hablar de Microsoft tomando un café. Paul Allen está furioso. Ya no tienes nada que ver con Microsoft y nosotros no tenemos nada de qué hablar. Feng Yu está tratando de humillarme. Nunca le daré esta oportunidad. Feng Yu se encogió de hombros. ¿Eso significa que Microsoft va a perder la demanda, o, cuándo lanzará Microsoft el nuevo sistema operativo? ¿Qué tiene que ver contigo? Por supuesto. Soy el accionista de Lenovo Group y el contrato de Lenovo con Microsoft todavía tiene un año. Feng Yu sonríe. Entonces también debería ser Liu Chuanzi para preguntar. Además, Microsoft no perderá la demanda. Paul, antes somos socios, y aquí tienes un consejo. Venda rápidamente sus acciones de Microsoft e invierta en otra cosa. Los precios de las acciones de Microsoft no subirán. Feng Yu aconseja, sinceramente. ¡Qué broma! ¿Quién eres tú para darme un consejo? ¿Crees que necesito que me enseñes cuándo mantener o vender mis acciones? Me voy. No tengo nada que decir contigo. Después de que Paul Allen se fue, Feng Yu sonríe. Independientemente de si Paul Allen vende o posee acciones de Microsoft, los precios de las acciones seguirán cayendo en picado. Si Paul Allen vende sus acciones, acelerará la caída de las acciones de Microsoft y sus activos se reducirán. Pero si no vende sus acciones, sus activos aún se reducirán. No importa lo que haga Paul Allen, sufrirá pérdidas masivas. La caída del mercado estadounidense había comenzado, quizás pueda acelerarlo. Capítulo 1088. La burbuja estalló. El juez había encontrado que Microsoft había cometido un monopolio, y esto significa que Microsoft será abofeteado con fuertes multas y se arriesgará a romper. El mismo día, muchas instituciones financieras notaron que el Nasdaq Composite había superado los 5.000 puntos. Había aumentado más de una vez en un año. Las instituciones financieras vieron que Microsoft iba a perder la prueba. Las empresas que tienen tratos con Microsoft se verán afectadas. Entonces, decidieron vender esas acciones. Al mismo tiempo, algunos accionistas de las empresas de tecnología también comenzaron a vender sus acciones, lo que resultó en que el Nasdaq Composite cayó un 5% ese día. Por supuesto, la caída también tiene algo que ver con Feng Yu. Feng Yu, Kirilenko y Furronki arrojaron sus acciones restantes juntos ese día. Feng Yu, Kirilenko y Furronki se sorprendieron al descubrir que alguien más estaba manipulando el mercado. Cuando cortaron el Nasdaq Composite, notaron que alguien había construido una cartera de posiciones cortas antes que ellos. Ayer, cuando el Nasdaq Composite alcanza un nuevo pico, alguien había comenzado a construir una cartera de posiciones cortas. ¿Cómo pueden estar tan seguros de que el Nasdaq Composite se hundirá? A menos que esta persona tenga información privilegiada de las instituciones financieras, se deshará de sus acciones de Microsoft, Cisco, Dell, etc. ¿Cuán influyente es esta persona para tener conexiones con tantas instituciones financieras? Feng Yu pensó por un momento y sintió que solo una persona puede hacer esto. Soros de Quantum Fund. Solo Soros se atreve a hacer tales cosas y tiene acceso a información privilegiada de las instituciones financieras. Además, acortar el mercado es su modus operandi. Feng Yu no puede confirmar esto, pero no le importa. Él y sus amigos habían comenzado a construir su cartera cuando Nasdaq Composite alcanzó los 5.000 puntos. Aunque no están usando un alto apalancamiento, a partir del desempeño del mercado de hoy, habrá ventas de pánico mañana y el índice bursátil se hundirá aún más. La prueba de Microsoft es la chispa que enciende el fuego. Después de que Feng Yu vendió sus acciones de Microsoft, los precios de las acciones de Microsoft dejaron de subir. Sin embargo, los precios de las acciones de otras empresas todavía se están disparando como locos. La mayoría de las empresas, cuyos precios de las acciones se están disparando como locas, todavía no obtienen beneficios. Sus gastos son mayores que sus ingresos y el precio de sus acciones aumenta más rápido que Microsoft. Esta empresa está obteniendo grandes beneficios. Esas empresas solo están vendiendo su creatividad y conceptos, y nadie sabe que sus conceptos se materializarán. Esto es como apostar.
Si los inversores ganaran la apuesta, obtendrían altos rendimientos. En cuanto a perder las apuestas, esos inversores nunca habían pensado que perderían. Durante 2 años seguidos, las empresas de inversión de capital riesgo habían invertido mucho en empresas de tecnología. Sus revisiones de estas empresas de tecnología se han vuelto laxas y todos quieren beneficiarse al hacer que estas empresas coticen. Alguien dijo que esas empresas no tienen nada que ver con el juicio de Microsoft porque los informes financieros de esas empresas que cotizan en bolsa muestran que la mayoría de las empresas están teniendo pérdidas. Esta es una alarma para muchos inversores. No todas las empresas que figuran en la lista serán rentables. Los activos de esas empresas de tecnología podrían aumentar, pero están gastando el dinero que recaudaron en el mercado de valores. El hermoso cuadro pintado por esas empresas de tecnología está demasiado lejos, y muchas de estas empresas de tecnología habían terminado de gastar el dinero que obtuvieron del mercado de valores y las inversiones de capital de riesgo. Pero todavía están teniendo pérdidas. Las empresas utilizaron el dinero de los inversores para adquirir y fusionarse con sus competidores, introducir nuevos servicios y promocionar su marca. Las acciones de estas empresas tecnológicas formaron una burbuja, y los jefes nunca habían considerado por qué y cómo pueden sus empresas valer tanto. ¿Cómo puede Yahoo valer más de 100.000 millones con sus productos? ¿A cuánto ascienden las ganancias anuales de Yahoo? Este es un pozo sin fondo. ¿Quién se atreverá todavía a invertir su dinero en él? Mucha gente sintió que la publicación de los informes financieros de estas empresas había provocado el estallido de la burbuja. Otro rumor es que el error Millennium causará caos con las empresas de tecnología, y las empresas tuvieron que gastar sus fondos para solucionar este problema. Por lo tanto, aumenta la presión financiera de esas empresas. Hay partidarios de todo tipo de teorías. Sin embargo, independientemente de la razón, Nasdaq Composite se hundió y las empresas relacionadas con la tecnología son las más afectadas. Fenyu tiene otro método de cálculo para calcular la tasa real de rendimiento de esas acciones de Nasdaq. Desde principios de 1998, la tasa de rendimiento real en Nasdaq es inferior al 3%. Los rendimientos son inferiores a los de los bonos y al 6,5% esperado. Algunos investigadores sintieron que todas las acciones eran al menos un 7% más altas que su valor razonable. Eso significa que las acciones de Nasdaq están sobrevaloradas, independientemente de que sea Microsoft, IBM o Dell, etc., son todas exuberancia irracional. Pero ahora, la burbuja de Internet había estallado y los precios de las acciones de estas empresas sobrevaloradas se habían desplomado y serán los más afectados. Las acciones de Nasdaq comienzan a desplomarse como locas y comienzan a afectar la caída de las acciones de NISE. También estuvieron implicadas muchas empresas no relacionadas. Comenzó un rumor, diciendo que el mercado de valores se colapsará nuevamente. Incluso Microsoft, IBM y otras empresas líderes no pueden detenerlo. Por lo tanto, más personas comienzan a entrar en pánico e intentan deshacerse de sus acciones, formando un círculo vicioso. Cuanta más gente venda sus acciones, más rápido caerán los precios de las acciones. Cuanto más rápido bajen los precios de las acciones, más gente venderá. En una semana, Nasdaq Composite cayó casi un 10%. Es la mayor caída en más de una década. El impacto de esta caída del mercado de valores se extiende por todo el mundo y todos los principales mercados de valores se ven afectados. Paul Allen ahora se arrepiente. Si supiera que los precios de las acciones de Microsoft seguirán cayendo, también vendería algunas de sus acciones en primer lugar. Todavía tiene muchas acciones sin derecho a voto, e incluso si las vende, no afectará su estatus en la empresa. Paul Allen sintió que debería haber invertido su dinero en otra parte. No importa cuáles sean los rendimientos, será mejor que ver cómo sus activos se reducen todos los días. Pero la caída no muestra signos de detenerse. Aparte de Microsoft, IBM, Dell y otras multinacionales están celebrando reuniones de directores todos los días para pensar en formas de salvar a sus empresas. Todo el mundo está tratando de detener la caída de los precios de sus acciones. Aunque los precios de las acciones se han desplomado, no afecta las operaciones de las empresas. Sin embargo, afectará la marca de la empresa, la reputación, los accionistas, etc. Cuando los precios de las acciones caen, los activos de los accionistas también se reducirán. Todos están desconcertados. ¿Cómo estalló la burbuja de Internet tan repentinamente?
Capítulo 1089. Los precios de las acciones están inflados. Jefe, estas son las invitaciones de los medios. ¿Vas a rechazarlos? Ralph colocó prolijamente una pila de documentos sobre el escritorio de Feng Yu. No estoy interesado. Si está interesado, puede asistir en mi nombre. Feng Yu se rió. Mi previsión de inversiones no es lo suficientemente buena para asistir a las entrevistas. Todo lo que tengo ahora me lo das tú. Ralph respondió con modestia. Bien. Todo el mundo sabe que usted es el director ejecutivo adjunto de Win Rhyme Holdings. Está bien si quieres estar en el centro de atención. ¿Qué joven no quiere ser el centro de atención? Feng Yu palmeó el hombro de Ralph. La comisura de los labios de Ralph se crispó. Hombre joven. Jefe, eres mucho más joven que yo. Ralph había establecido a Feng Yu como su modelo a seguir y está decidido a aprender de él. Aunque sabe que nunca podrá ser mejor que Feng Yu, todo lo que aprenda lo beneficiará en el futuro. Jefe, algunas de las entrevistas son telefónicas y no es necesario que muestre la cara. ¿Estás interesado? Son de medios respetables. Preguntó Ralph. ¿Entrevistas telefónicas? Feng Yu está un poco interesado. ¿Qué medios son? New York Times, Wall Street Journal, The Times y algunas estaciones de televisión como CNN, bien. Aceptaré la entrevista de CNN. Ayúdame a contactarlos y dedicaré 10 minutos a su entrevista en una hora. Feng Yu pensó de repente que si le da a Microsoft otro golpe ahora, empeorará las cosas. Dado que Feng Yu se había peleado con Microsoft, no le importa ser un poco más despiadado. En cuanto a la cooperación de Xbox con Microsoft, Feng Yu había escuchado que Paul Allen había propuesto vender sus acciones. Por suerte para Feng Yu, su acuerdo con Microsoft establece que tendrá prioridad para comprar las acciones de Microsoft. El derecho a impedir que Microsoft venda las acciones de Xbox a una empresa que no quiere. Por supuesto, este acuerdo es de ambos lados. También se aplica a Iwalit el Tyrant. Una hora después, el emocionado reportero de CNN llamó al número que dio Ralph. Hola, ¿es usted el señor Feng Yu? Sí. ¿Es usted el reportero de CNN? Señor. Feng, soy Jack. Periodista de CNN. Es un honor entrevistarlo por teléfono. Feng Yu se dio cuenta de que Jack está muy emocionado por teléfono. Hola, Jack. Señor. Feng, muchos reporteros sienten curiosidad por qué eligió nuestra estación para la entrevista. No solo Jack, el personal de alta gerencia de la estación de televisión está escuchando atentamente la entrevista. También sienten curiosidad por saber por qué Feng Yu aceptó la invitación de su estación. Porque recuerdo que su estación de televisión había comprado los derechos de transmisión de la Win Rhyme Team. ¿Eh? Jack y la alta gerencia de la estación de televisión pensaron que Feng Yu mencionará la larga historia, reputación, calificaciones, etc. de su estación de televisión. Pero al final, la razón es solo que habían comprado los derechos de transmisión del equipo de baloncesto de Feng Yu. Afortunadamente, esta es una entrevista grabada y pueden cortar esta parte en el futuro. Señor. Feng, hay rumores de que vendió todas sus acciones de Microsoft después de dejar Microsoft. ¿Es esto cierto? Jack hizo las preguntas que preparó. Así es. Esto es cierto. Mi empresa había vendido todas sus acciones de Microsoft. ¿Puedo preguntar si esto está relacionado con su salida de Microsoft? Esta es una pregunta puntual, que insinúa que Feng Yu había vendido acciones de Microsoft en un ataque de ira. Si digo que no está relacionado, me creerán todos. Pero la verdad es, no está relacionado. No importa si sigo con Microsoft o no, seguiré vendiendo acciones de Microsoft para otras inversiones. ¿Puedo preguntar por qué? Eso es Microsoft. ¿Qué otra inversión puede generar mejores rendimientos que Microsoft? Jack preguntó exageradamente. Creo que debería haber escuchado que el señor Buffett es muy cercano a Bill Gates. Pero Buffett nunca había comprado Microsoft ni ninguna otra acción relacionada con la tecnología. Esto se debe a que sabe que los precios de estas acciones están sobrevalorados. Jack está encantado. Feng Yu insinúa que los precios de las acciones de Microsoft están inflados. El exaccionista de Microsoft, director y el segundo hombre más rico del mundo, Feng Yu, dice que las acciones de Microsoft están sobrevaloradas. Estos son definitivamente los titulares de mañana. Jack es quien entrevistó a Feng Yu, y será famoso. Incluso si Feng Yu no quiere decir que también pueda usar esa parte de la grabación.
Señor Feng, ¿puede asumir que está diciendo que las acciones de Microsoft están sobrevaloradas? Sí. Esta vez, no solo Jack está encantado. Toda la alta gerencia está animando en su corazón. Estupendo. Este es un titular trascendental. Feng Yu había admitido que sentía que las acciones de Microsoft están sobrevaloradas. Señor Feng, ¿puedes explicar por qué pensaste eso? Creo que todos los precios de las acciones relacionadas con la tecnología están inflados. ¿Han leído todos los informes financieros de las empresas enumeradas el año pasado? Incluso sus informes financieros del primer trimestre muestran que las empresas están muy endeudadas. Solo unos pocos obtienen beneficios. Por ejemplo, Yahoo. ¿Por qué valen tanto las acciones de esta empresa? Es el resultado de que los especuladores inflan los precios en beneficio propio. Jack y sus colegas se emocionaron más. Feng Yu acababa de atacar al líder de las acciones tecnológicas, Microsoft, y no ataca a Yahoo. ¿Atacará a las empresas de hardware o fabricantes de PC a continuación? ¿Crees que los precios de las acciones de esos fabricantes de hardware también están sobrevalorados? Preguntó Jack. Así es. Yo también pienso lo mismo. Feng Yu dio una respuesta firme. Entonces, ¿puedes dar un ejemplo? ¿Tengo que dar todavía algunos ejemplos? Basta con mirar Nasdaq. ¿Qué acciones de la compañía se están volcando más ahora y qué precios de las acciones caen más? ¿Por qué las instituciones financieras y las casas de bolsa se deshacen de las acciones de estas empresas? Esas empresas de tecnología, e incluso algunas empresas de primera línea, habían indicado altas ganancias en sus informes financieros. Pero una mirada, sabrá que hay algunos problemas con las cifras. Los expertos financieros experimentados deben saber de qué empresas estoy hablando. Feng Yu expuso que algunas empresas están fabricando sus informes financieros. Enron y C Communications son los casos destacados de fraude contable. Por supuesto, muchas otras empresas más pequeñas están haciendo lo mismo, pero no vale la pena mencionarlas. En la vida anterior de Feng Yu, estas dos empresas entrarán en quiebra en los próximos 2 años. Son los representantes del fraude contable de las empresas y las primeras víctimas del estallido de la burbuja de Internet. Bien. Me detendré aquí porque todavía tengo algo puesto. Feng Yu no dejó que Jack continuara con la entrevista y colgara. Después de que se informara esta noticia, los precios de las acciones de Microsoft, Yahoo y muchas otras empresas se desplomaron. Capítulo 1090. Fraude financiero. El exaccionista de Microsoft, director y el segundo hombre más rico del mundo, Feng Yu, afirma que las acciones de Microsoft están sobrevaloradas. Feng Yu cuestionó a Yahoo. ¿Por qué valen tanto? Feng Yu afirma que los precios de las acciones de los fabricantes de hardware están inflados. Feng Yu afirma que algunas empresas de primer nivel están fabricando sus informes financieros. Los titulares de los principales periódicos habían recibido noticias de primera mano de CNN. CNN había obtenido grandes ganancias vendiendo esta información, y su entrevista exclusiva con Feng Yu hizo que sus índices de audiencia se dispararan. Pero después de la entrevista, el teléfono de Ralph sonaba sin parar. Jefe, ¿realmente dijiste todas esas cosas? Preguntó Ralph. Sí, y asumiré la responsabilidad de lo que dije. Feng Yu respondió con calma. No es un problema si dice que los precios de las acciones están sobrevalorados. Pero mencionaste que una empresa de primera línea está involucrada en fraude contable, ¿qué debemos hacer? Ralph entra en pánico. No estoy equivocado. Una empresa de primera línea había fabricado su informe financiero. Feng Yu respondió. ¿Qué? Jefe, ¿cómo es esto posible? Esa es una empresa de primera línea. Ralph mira a Feng Yu. Solo las empresas fuertes y poderosas pueden ser etiquetadas como empresas de primera línea. Porque es imposible. Había dejado que mis hombres investigaran en secreto. Aunque no tengo pruebas concretas, una vez que esas dos personas den un paso al frente, Enron estará en bancarrota. ¿Qué? ¿Enron? ¿De verdad? Enron acababa de iniciar sus servicios de banda ancha el año pasado y el precio de sus acciones había ido en aumento. Ahora vale más de $60 por acción, y los inversores buscan sus acciones. Feng Yu mira a Ralph. ¿Y qué? Incluso si sus acciones son muy buscadas por los inversores, ¿puede probar que no habían fabricado sus informes financieros?
Si analiza esta empresa, sabrá que habían creado muchas empresas extraterritoriales para escapar de los impuestos y aumentar las ganancias de la empresa. Otra razón es mover sus fondos para cubrir sus pérdidas. ¿Mover sus fondos? ¿Está diciendo que están usando su propio dinero para cubrir sus pérdidas e inflar sus ganancias? Así es. Cuando la auditoría sea en una de sus subsidiarias, transferirán sus fondos a esa empresa para mostrar altas ganancias en sus cuentas. Cuando los auditores se vayan, transferirán los fondos. De esta manera, sus subsidiarias siempre serán rentables, pero en realidad, son solo un caparazón vacío. Jefe, ¿deberíamos vender acciones de Enron ahora? Cuando esto se expone, podemos obtener grandes beneficios. Ralph dijo emocionado. Debería centrarse en las negociaciones con Ant para adquirir sus acciones. No olvidaré su arduo trabajo si adquirimos esta empresa. Pero recuerde, no debe utilizar ningún medio ilegal para adquirir sus acciones. Feng Yu enfatizó. Si pueden adquirir Ant legalmente y no usar ningún método encubierto, nadie los ha penalizado en el futuro. Jefe, lo entiendo. Pero Ant no está interesada en negociar con nosotros. Seguían arrastrándonos y eso está afectando nuestro flujo de caja. Los fondos que obtuvimos de la venta de acciones de Microsoft y Yahoo son para adquirir Ant. Los precios de sus acciones también están sobrevalorados y no habrá fluctuaciones graves estos 2 días. También puede alargarlo hasta el próximo año. Después de la caída de los precios de sus acciones, nos rogarán que las adquiera. No tiene que preocuparse por otras inversiones. Adquirir Ant es muy importante para Feng Yu. Esta es la única empresa de PUC que puede rivalizar con Intel en el futuro. Aunque Ant no puede ganar a Intel, después de centrarse en las tarjetas gráficas, son mejores que Nvidia. Otra razón del fracaso de Ant es que habían hecho algunos movimientos incorrectos en su investigación. De lo contrario, su cuota de mercado no será tan baja. En el futuro, uno de los accionistas de Intel también se convertirá en accionista de Ant. Mucha gente especula que Ant todavía puede existir porque Intel se lo permite. Esto es para evitar que Intel sea demandado por monopolizar el mercado. Pero ese accionista no tiene ningún derecho a voto y Ant había robado gente de Intel. Si Feng Yu tiene suficientes fondos, adquirirá Intel directamente. Pero los precios de las acciones de Intel están sobrevalorados ahora. Todos los accionistas de Intel están ganando mucho dinero ahora y ninguno de ellos está dispuesto a vender sus acciones a Feng Yu. Es casi imposible comprar acciones de otros cuando están ganando dinero. Feng Yu debe ofrecer tarifas premium si quiere comprar las acciones, pero no puede pagar ni la mitad del precio actual, y mucho menos tarifas premium. Incluso Ant vale más de $70.000 millones ahora. Por supuesto, no hay muchas acciones con derecho a voto, y el objetivo de Feng Yu son estas acciones. Pero no es fácil adquirir esas acciones. Los accionistas tenían una fe ciega en que Ant se pondrá al día e incluso superará a Intel. Feng Yu tampoco pagará precios superiores por esas acciones, ya que los precios de las acciones caerán pronto. Vuelva al trabajo y no deje que nadie más sepa que nos hemos puesto en contacto con Ant. Sí, jefe. Una vez que se filtre esta información, los precios de las acciones de Ant subirán, lo que no es beneficioso para la oferta pública de adquisición de Feng Yu. El valor de mercado de Ant está sobrevalorado, y porque Feng Yu los ayudaría a aumentar el precio de sus acciones y aumentar su costo. Ahora, Feng Yu está esperando que los precios de las acciones de Ant caigan y luego contacte a esos inversores. Feng Yu le pidió a Ralph que se pusiera en contacto con los accionistas de Ant para informarles que está interesado en sus acciones. Sabe que los accionistas no le venderán sus acciones ahora. Pero cuando los accionistas quieran vender sus acciones, pensarán primero en Feng Yu. Cuando Feng Yu se relaja y toma su té en su oficina, Nueva York es un caos. Innumerables medios están tratando de contactar a Feng Yu, pero Ralph los bloqueó. Muchos reporteros esperan a Feng Yu fuera del Empire State Building. Quieren entrevistarlo y verificar lo que le dijo a CNN. Feng Yu se reincorporó al venir a su oficina y debería haber regresado a China ahora. ¡Bam! Paul Allen golpeó el escritorio en la oficina de Bill Gates. Esto es demasiado. ¿Cómo puede Feng anunciar al público que nuestras acciones de Microsoft están sobrevaloradas? Bill Gates también se ve terrible. Tampoco esperaba que Feng Yu dijera esas cosas. Parece que se habían peleado de verdad, y Feng Yu no se está conteniendo. Steve, pide una conferencia de prensa.
Dígales a los periodistas que Microsoft está obteniendo grandes beneficios y que los precios de las acciones seguirán subiendo. Además, Paul, Steve, ambos, sacarán una suma de dinero cada uno conmigo para impulsar el precio de nuestras acciones y estabilizar el mercado. Ordenó Bill Gates. Después de que Ballmer se fue, Bill Gates mira a Paul Allen. ¿Crees que lo que dijo Fenn sobre la empresa de primera línea que fabricó su informe financiero es real? Fin del capítulo 1090. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.